Me parecen muy buenos cuentos. Parten de la observación de nuestras costumbres, de nuestros problemas espirituales y sociales, y tienen el valor de un documento esclarecedor de nuestra personalidad. ¿Ha sabido Díaz Alfaro utilizar nuestro folclore sin caer en el naturalismo ni en la tesis, con hondo sentido poético y simbólico? Su estilo, la lengua en que escribe, tiene el sabor agridulce de nuestra tierra y se acerca mucho al modelo de hablar campesino, sin que ello implique olvido o descuido de su recreación poética. Así escribía en 1946 la doctora Margot Darce, directora del Departamento de Estudios Hispánicos, Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, sobre el joven escritor Abelardo Díaz Alfaro. Nació Abelardo en Caguas un 24 de julio de 1916, hijo de don Abelardo Díez Morales, ministro evangélico y periodista, y Asunción Alfaro, maestra, ambos puertorriqueños. Se recibió de bachiller en artes en el Instituto Politécnico de San Germán y obtuvo su licenciatura de Trabajo Social con especialización en Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Fue trabajador social en el Departamento de Instrucción Pública en la zona rural de Puerto Rico durante 5 años y supervisor de leyes del trabajo en el Departamento del Trabajo por otros 5 años. Más tarde, trabajó como escritor en la estación radioemisora WIPR Radio, escribiendo los programas Tello Gracia y Retablo del Solar, escenas y estampas de la vida puertorriqueña. Despierta su vocación de autor y comienza su labor literaria cuando era trabajador social en el barrio Yaurel del pueblo de Arroyo. En 1947, publica su primer libro de cuentos, Terrazo, premiado en innumerables ocasiones, traducido a varios idiomas y más tarde utilizado como texto de estudio por el programa de español del Departamento de Instrucción Pública. Además de sus estampas y cuentos, ha escrito también artículos y ensayos para la prensa de Puerto Rico y Estados Unidos. Publicó en el periódico El Mundo una serie de estampas pueblerinas que tituló Figuras de mi Tierra. La doctora Concha Meléndez, alta exponente de nuestras letras, de nuestra docencia universitaria y dedicada a la investigación y al estudio, a la crítica, como función de seria objetividad, podría considerarse la más profunda analista de la obra escrita de Abelardo Díaz Alfaro. Terrazo indudablemente anuncia una obra de valores poéticos muy considerable y es noble ejemplo de la elevación de lo social al arte sin la insistencia en el vocabulario desagradable ni en la propaganda y predicación de doctrinas que destruyen los altos propósitos de la moderna literatura proletaria. Una reposada corriente evangélica fluye a través del libro desde su henchida fuente bíblica, luz del mundo, cristiana religiosidad que hace de la faena del trabajador social que es Díaz Alfaro gozosa oportunidad de servir. Servicio transformado en arte, que es a su vez servicio a la validez de la literatura puertorriqueña.
Ya sabemos que Abelardo publica su primer libro de cuentos, Terrazo, en el 1947 y que es uno de los libros más conocidos en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña actual. Se compone de 4 cuentos, 5 cuadros y 4 retratos. Su prosa, vigorosa y hermosa, está llena de imágenes y de mensajes poéticos. El cuento El Josco ha sido justamente el más alabado por la crítica en general. Y se ha dicho también que es el cuento en el que Abelardo logra de manera sorprendente que toro y hombre se funden en un mismo paisaje y en un mismo dolor. Pero también se ha dicho que este cuento tiene una historia que muchos desconocen. Hoy conoceremos la verdad. Nace en la finca Galateo, en Tuabaja, nace un torito, un becerrito, y entonces que la madre muere y se queda huérfano, el becerrito. Entonces lo vamos criando el Hincho Marcelo Marrero, que era el que cuidaba el recero, el que cuidaba la res en Tualta de Tío Leopoldo, peón de Tío Leopoldo, y Abelardo Díaz Alfaro, que él siempre estaba en el campo criando a mano aquel becerrito. Va creciendo el becerrito y un torero español fue a conocerme porque dice que el cuento que más le ha gustado de toro fue José Le, y le puede preguntar, y conoció al Hincho Marcelo. Lo vamos criando y él no tenía, Hincho Marcelo nunca tuvo hijo, nena, nunca tuvo. Entonces quería al becerrito, que lo fuimos criando a mano, a flecho, dándole a mano, fue creciendo y lo queríamos como él lo quería, como si fuera su propio hijo, porque el Hincho Marcelo nunca tuvo hijo. Entonces cuando llega Toro, resulta que es el toro más valiente que dicen que hay en el Valle del Toba. Entonces él era indiado, moreno, la cajillada en sombra, el andar lento y rítmico, la baba gelatinosa le caía de los belfos negros y gomosos, dejando en el verde enjollado estela plateada de caracol. Así yo describo al torito mío. A indiado, moreno, la pusieron de casa. Y llega un día que cuando viene se antoja Tío Leopoldo para mejorar la crianza, de traer un toro que trajo los Velillas, los primeros a Puerto Rico, Holstein, que lo trae. Entonces llamó al Hincho Marcelo, estaba en aquellas casas, de la casa de mi abuela, mamá Dolores, la que no quiso vender las tierras. Y entonces viene y lo llama a Tío Leopoldo, mira Hincho, babón, se quitó el sombrerito, la pavita que tenía, se sentó. Ven acá, Marcelo, mañana quiero que me traiga al toro americano de los Velillas, se lo compré a Manuel Velilla para que sirva de padrote, porque el toro Josco era el padrote de la finca. Y no había toro de las fincas lindantes que cruzabas de los cintrones, de los Velillas, que cuando veía aquel toro que penetraba por los boquetes de los mayales, ellos deben saber que son mayales, se metían en la finca de Tío Leopoldo, entonces salía el toro aquel bramando, una barra de clarinada, como funfuñando, como diciendo, peleando, hasta que se acercaba y peleaba con el toro, y todo toro, ningún toro lo venció. Salía huyendo porque le tiraba una cornada siempre en la cadera. Entonces cuando yo veo que está en aquel torito, aquel toro americano, entonces el Hincho le dijo a Tío Leopoldo, dije, mira, tráeme el toro. Y yo, no, don Leopoldo, yo no voy a traer ningún toro americano, porque ese toro no sirve para yugo, es padrote de nación, el toro Josco. Y se fue como violento. Por la escalera de caracol se perdió en el mar de sombras del cañaveral, yo lo vi como sangrante, como si fuera una espina en el corazón, se fue. Al otro día tuvo que traer él, yo lo veía en la balconada de la abuela, en la vieja casona, tenía que traer él tenía que traer al toro americano de los Velillas para desplazar al hijo que crió, el toro padrote de nación. Entonces después tú sabes la escena cuál es, que entonces pasa que hay una pelea cuando traen el toro americano, el Hincho Marcelo traía el toro americano de los Velillas, que yo lo veía horrísono, un adefesio, monstruoso, porque veía desplazar a mi torito del país aquel, que era indiado, moreno, las aspas filosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso. Las aspas, yo lo veía así erguido en la cumbre que domina el Valle del Toro. Entonces cuando viene y trae, él venía con una soga, traía el toro americano con una argolla aquí, yo lo veía horrísono, una argolla aquí lo traía, y de los belfos negros y gomosos, y cuando venía, el Hincho venía lentamente con ganas de llegar donde estaba Tío Leopoldo en la vieja casona. Y llegó un momento que el Hincho Marcelo no pudo más, empezó a bramar el torito Josco. Primero escarban con las bifurcadas pezuñas y levantaba al cielo polvaredas de oro. Yo lo veía así. Entonces el otro venía con la testa mapeada en sella, que era horroroso. Yo venía y le cogí un hoyo tremendo a aquel toro. Tú sabes cuando tiene un animalito, voy a desplazar mi torito allí. Y viene el Hincho Marcelo y soltó.
violando el mandato del amo Tío Leopoldo, soltó el toro y se traba la pelea más tremenda que yo he visto, que yo la vi. Yo me encaramé hasta un guayabo allí para ver la pelea. Se pegaron a pelear allí y eso fue tremendo. La pelea la recuerda mucha gente del Valle del Toa. Y entonces el otro empezó, llegó el momento que las más arrobas, porque el muchacho no dice en el campo libre, dicen arroba, ¿verdad? Tenía más arroba. Y decía una persona, y cuando se trabó esa pelea, en un momento parecían inmovilizados sobre la fiesta de colores del paisaje, se inmovilizaron. Y yo, muchachito observador, le hincho Marcelo, dice, no, pero es más grande, dice, no, pero tiene más cría el otro. Hasta que hay un momento que las más fuerzas hacen arrastrar al toro del país, al torito Josco. Yo estaba sufriendo, pero se consolaba el hincho Marcelo, pero no huye. Al jíbaro no es perder, no huye. El jíbaro, el valoleno, tú puedes perder, pero que no huya. No huya. Hay ese gallo que le dicen Huyizano, tú sabes que es Huyizán. Y cuando va reculando, llega un momento que el toro hábil, cuando vio que iba reculando, se fue y se encontró una hondonada de arar que había en la parte ahí, aguantó aparte, se apoyó en la hondonada que había detrás de él. Y entonces cuando pasó el toro americano, le tiró jaiba, le tiró y se fue, se zafó de blanco, y que ahí entonces le tiró la cornada. Y huyó el toro americano de los americanos por la veredita y llegó hasta la casa de José Majero, y de José Majero. Y entonces el jinco y yo posando y todo, el toro de baña, toro de cría. Y levanté entonces la cabeza, las aspas filosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso, y entonces la calabrilla, ¿pero qué pasó? Que siempre dejaron el toro americano de padrote. Aunque nació en el barrio galateo de Toalta, desde su ingreso en el Ministerio Evangélico en 1907, don Abelardo Díaz Morales, padre de nuestro homenajeado, también desempeñó su pastorado en los pueblos de Cuamo, Sidra, Caguas y Ponce. Como es de suponer, toda su familia siempre la acompañó a residir en los distintos lugares. Pero, residiendo en la ciudad ponceña, su hijo Abelardo, el adolescente, sorprende un día a su familia y les revela su deseo de incursionar en los deportes. Voy a hablar de Pancho Coimbra, es hablar de mi niñez, porque yo quería ser Pancho Coimbra, era el ídolo de mi niñez. ¿A qué edad más o menos usted quería ser Pancho Coimbra? Que tenía desde que vivía en la calle del Castillo. Que el Castillo vivía, que era al lado del viejo parque del Castillo. Yo vivía en ese tiempo, como vivía tan cerca del parque, se podía ver de los árboles de casa, los juegos de pelota. Yo no tenía dinero para ir, y entonces me encaramaba. Iba a la iglesia el domingo, casi siempre los juegos se van el domingo, que daban lo que se llaman double headers. Se jugaba por la mañana y se jugaba por la tarde, ¿sabías eso? 2 juegos al día. Y entonces a veces pichaba el mismo, o los mismos jugadores jugaban. Y yo, papá me daba 20 centavos para los frentes o 10, y entonces yo cogí, cuando llegaba el intercambio de intermedio para el salón general, yo hurtaba 10 o 20 chavos para irme, no conseguir un asiento, sino un agujero, por Machuelito, o uno de esos tablones que ponían así colgantes del zinc, para llevar los juegos de pelota. ¿Qué era lo más que le impresionaba de Pancho Coimbra? Pancho Coimbra es que el sentido de él de seguridad. O sea que hay peloteros que tienen cierta dubitan. A mí me gustaba porque él iba a batear era como un teatro, también era teatral, ¿sabes? Era teatral, una seguridad, y el caminar de él entre plena y danza, un ritmo de plena y danza de trigueño. Él es como es indiado, yo creo que él tiene más de indio y de moreno que de tenga algo de blanco, pero era la seguridad, cómo él se colocaba en el bate, era único, porque él tenía estilo heterodoxo, él cogía el bate y entonces lo ponía en una forma y después alzaba la patita, yo no sé por qué, no le digo la pierna porque no sé, todo el mundo conocía cuando alzaba la patita, entonces que tiraba la línea esa que por encima de tercera casi siempre, y la bola, yo no sé con la medida que se desviaba hacia las gradas, sí, no había gradas ya, y entonces con la seguridad dedicaba, porque es una maravilla de batear porque dedicaba. Le voy a dedicar siempre a uno de los del pueblo, a un Pancho Paja, le dedico a eso, licenciado tal, Ramón, le dedico a don Abelardo, y la pasaba por donde él quería, dedicaba, yo no sé cómo es eso, ¿tú sabías eso? Dedicaba los ronjones, los pasaba por encima del portugués, y eso es un asombro, porque yo lo vi jugando, él hacía un dúo, un binomio perfecto con Millito, que es un hombre, el otro era el hombre de la serenidad, de la seguridad, impecable, limpio en la jugada. Coimbra era más espectacular.
Hace varios años, el Canal 6 transmitía una serie de programas en los que se discutían en mesa redonda, a la manera de tertulia, variados temas de índole general que de una manera u otra podían interesar a nuestra comunidad. Su título, Encuentro. Su productor y animador, nuestro compañero periodista Jesús Latimer. Y precisamente hoy lo hemos invitado para hablarnos sobre un programa muy particular en el que uno de los participantes lo fue Abelardo Díaz Alfaro. Lo que quisimos dar era un programa que fuera de conflicto. Por eso es que ese encuentro, se encuentran dos temas distintos, dos opiniones distintas, ¿verdad? Y así pues establecimos este programa de encuentro. A mí me gustaría que, para presentar a Abelardo Díaz Alfaro, lo presentara una persona con el mismo ingenio que tiene Abelardo. Y yo creo que es Emilio el que lo va a presentar. Pido la oportunidad de hacerlo porque quisiera decir algo muy especial. Claro, Abelardo hace lo que a él le gusta, que es escribir. Pero Abelardo es un hombre de una muy vasta cultura deportiva. Yo diría una cultura deportiva que no tienen muchas personas que escriben y comentan el deporte. Y esa cultura deportiva hay que tenerla para poder hablar o escribir de deporte. Hace un momento, antes de empezar el programa, estábamos hablando de cosas viejas. La historia del deporte que él vivió, que él conoce, la recuerda y la puede transmitir muy fácilmente. Como competidor fue una gran primera base del Instituto Politécnico entonces. Además, como atleta fue pertiguista. Y en baloncesto, en una ocasión, le anotó un canasto al Kelio Torres. Fue por encargo. Yo creo que he hecho una presentación de Abelardo más a tono con el ambiente que decir que es uno de los más grandes escritores que ha producido la literatura puertorriqueña. Era una cosa que hacía vivir a uno, y no solo vivir, aprender. Era un genio, era una creatividad continua, Abelardo Díaz Alfaro. ¿Dónde está el público, aquel que va como un feligrés ante el altar? Como yo conocí peloteros en Puerto Rico, que ganaban una miseria en Puerto Rico y daban más, y ganaban chavos, y por lo menos que daban más, que se iban menos y daban más en el deporte, porque ya había perdido el sentido, había perdido el profesional, había perdido el sentido del deporte en sí, que es lo que vale. Lo importante era cómo lo decía él. No solo el cómo lo decía, sino el sentido que tenía todo ese, que tiene toda su obra. Abelardo es una persona que ya para mí es un genio. El cuento del Baquiné dramatiza episodios en la vida del negro. Enfermedad, persecución, ciclones, muerte y superstición. Por casualidad, rebuscando en una de las colecciones del archivo histórico de nuestra corporación, descubrimos un breve pero interesante reportaje fílmico en el que Abelardo y el escritor ya fallecido don Emilio Heique comentan sobre un tema muy extraño, aquellos cuentos de aparecidos que contaban nuestros jíbaros allá para los años de María Castaño. Vamos a bailar de oye, la misa de nuez. Eliseo, esa con San Paulo. Abelardo, de todas las leyendas que hemos conocido en la vida, tú y yo, y tantos otros puertorriqueños, me parece a mí que la más conocida es la del Hacho. ¿Cuál es la que tú conoces? De todas las leyendas que yo recuerdo que están más afincadas en la ruralía, en el campo, es la del hacho centeno. Lo primero hay que saber que es un hacho de tabonuco, o hacho, pero con la costa es la grilla, que ya Emilio hay que saber eso más que yo. Y cuando estaba en la penumbra de la noche, casi siempre surge esa cosa misteriosa de la liturgia que en la noche de Jíbara, como no había mirando las estrellas, la penumbra antes surge el cuento de misterio, que era
el Jacho Centeno, que era Jacho Centeno, un pescador de río, de quebrada. Iba toda la noche a pescar, todos los días a pescar y toda la noche a pescar. Pero como en el campo el domingo era sagrado, la mujer no quería que pescara el domingo. Y él peinó y era maldiciente, poco herético. Y la mujer, no vaya a pescar porque soñé anoche, no vaya a pescar que te va a pasar algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va a pescar, el hombre no vuelve más, no aparece. Y entonces lo que se ve en las noches esas lúgubres, se ve explotando esto. Ella buscando lo que se ve un Jacho Centeno. Y era esa, había convertido en un Jacho de luz que vagaba por las quebradas y los caminos. ¿Cuál es tu versión ahora? De mi infancia recuerdo también otra leyenda, la del coche sin caballo, que tiene una explicación lógica. Llegaron los primeros automóviles a Puerto Rico y nos hablaban de un coche sin caballo que trepidaba y armaba un alboroto tremendo cuando corría a pesar de no tener caballo. Después fue que descubrimos que era el automóvil. Hay otra historia, otra leyenda que yo sé que tú conoces, la del jinete sin cabeza. Tiene el misterio de lo mismo que dice Emilio Heique. Entonces, es siempre en castigo de uno que está bebiendo o estaba jugando una jugada, y al salir de la jugada, ¿verdad?, lo que ve es que va por un camino, una encrucijada de camino, porque siempre tiene la tendencia en de camino. Y entonces el individuo que estaría tal vez picado, borracho, y cuando ve entonces lo que ve, que frente a él se le presenta un jinete sin caballo, sin cabeza y sin jinete. Entonces él, de pánico, lo llevan con fiebre a la casa, gritando de la fiebre, y entonces muere. Esa es una versión breve que otro día discutiremos, eso de jinete sin cabeza. La mayor parte de las leyendas, a mi juicio, Abelardo, y no sé si coincide en eso, surgen de la necesidad de crear una historia que nos infundiera miedo a los muchachos para acostarnos temprano. O sea, siempre todas las leyendas generalmente ocurren de noche, en la sombra de la noche, y era para meternos miedo que nos acostáramos temprano. Y entonces también con unos fines hasta éticos, a su manera, que era siempre que veía la visión, seguía el castigo de Jacho Centeno porque había actuado mal. Una especie de reprimenda, de castigo de lo extraño, de Dios. Sabe que había sentido ético, de que eso le pasaba al que actuaba mal. Así que coincidimos, Emilio y yo, en los mismos. Y también es el ambiente, como ya no se puede hacer cuento a los muchachos, ya no hay la penumbra, ya no hay aljibe, ya no hay batelle, ya no sé eso que sugiere uno mirar la noche. Yo me acuerdo la mano de la seca, de la pepa, hacia mirando allá. Y esto no hay la manera de empezar. Había que hacer tantos y tantos, había que nunca dicen hacen tantos años. Así que viene siempre, precede, porque nunca el cuento al niño se le hace directo. Hay un rodeo, se establece los precedentes, se crea el ambiente de liturgia, de misterio para el muchacho. Un niño que no tenía los juegos que tienen hoy. Qué sé yo, Emilio, como que me gustaba más aquella vida crédula, ingenua, que ahora, cuando el muchacho ya no cree ni en cuenta. Hace unos años, la productora y animadora de televisión María Falcón, mientras trabajaba para Producciones Tommy Muñiz, produjo una serie de televisión de carácter cultural destinada a presentar temas de actualidad y sobre todo a estimular a nuestra gente a predicar con entusiasmo el culto sagrado a los más bellos ideales de la humanidad y a cultivar con reverencia y con amor esa religión excelsa de nuestros hombres de letras, que tanto lustre y esplendor han dado a la literatura en nuestra tierra. Es precisamente en esta serie de programas, así como en otros tantos de Producciones Tommy Muñiz, que nuestro Abelardo Díaz Alfaro siempre fue un protagonista. San Nicolás es el patrón de Rusia. No saben historia, yo los mando, me tiran la papa a mí, se la devuelvo yo a ella, ¿verdad? La devuelvo la pelota para allá. Ajá. Y son rusos porque están defendiendo a San Nicolás. Y no, él no es de allí. Y entonces no saben, otro dice que es de Irlanda. Y otro me dijo a mí, leí que ese no era de África. ¿Y de dónde? Pero yo te digo a ti que lo que dice la Biblia es que Cristo nació en donde, en Belén de Judea, en Belén de Judea. Yo tengo el sitio,
el paisaje es cónsono con el nuestro. Están unos pastores a las cercanías de Belén, hay unos cánticos celestiales que le dicen a Belén de Judea. Don Abelardo, en su opinión, de todos los escritos, ¿cuál usted cree que se ha identificado más con el público y por qué? Bueno, los dos cuentos, los tres cuentos que más han llegado al público puertorriqueño son El lugar El Hosco. David Cruz López lo dijo el otro día, ha llegado al alma del Puerto Rico porque es el símbolo total que ha indiado Morero la cajellada en sombra, al andar lento y rítmico. El color ese nuestro de mezcla, que no es blanco, es una fusión de raza, un crisol de raza que tenemos en el Hosco, porque aquí casi todos somos trigueñitos, y el blanco, y es un crisol de raza. Y entonces el otro, que entonces tiene una dimensión más, dicen que más universal, que son los perros, que me lo incluyeron, Tommy sabe, me lo incluyeron hace poco en United States, yo no sé hablar inglés, mira, me traduce, United States in Literature, yo lo tiro raspado, ¿sabe? En inglés como Tommy, ¿sabe? United States in Literature, me lo incluyeron. Igual, entonces el cuento más traducido en Estados Unidos se llama Santa Cruz Balacullé, que es de mi que era narrando un episodio que Tomás Rosario sabe dónde fue, cuando llevaron allá a la altura de Dajao, llevaron al Santa Cruz por primera vez. Que hasta un muchacho se ensució allí cuando llegó a Santa Cruz. No lo puse en el cuento, ¿sabe? No lo puse. Pero no lo puse en el cuento, ¿sabe? Cuando salió Santa Cruz. ¿Sabe qué? Porque pusieron, él conoció al maestro un tal Lespiel. ¿Quiere que le naje eso? ¿Tienen otra pregunta? Porque entonces lo que si la que quieran que siga, porque yo soy así, yo soy alto de un tema, la tertulia, no es llevar porque no hay cosa más aburrida que el método en la tertulia. La tertulia tú hablas, ve el otro, salta, brinca, ataque, hilar y deshilar. Y uno llega, pues cuando ese Santa Cruz va a la cuchilla, le molesta a muchos puertorriqueños y es el cuento que más le gusta a los americanos, porque hay gente que son más americanos que los americanos. ¿Entiendes? Y les gusta a los americanos, Santa Cruz va a la cuchilla. Y ese cuento, que es la dimensión, estos días en el Western University me pidieron otra traducción, lleva como 13 o 14. Me lo incluyeron en Classic Tales from Spanish America, imagínate, más y el hombre yo no sé hablar inglés, casi no sé hablar inglés. A mí tú sabes el inglés, yo no me gusta, yo me trago en el inglés porque yo quiero escribir en inglés como en español, como pienso en español. Y cuando dice I have you, digo, ¿por qué tiene que ser ya? En vez de ahí también. I have you, ahí porque es la que eso suena mal ahí. Hay una etapa en la vida de Abelardo que transcurrió en México. Y de esa vamos a hablar esta noche. Empieza a hacer sus relaciones en México y para mi sorpresa, al poco tiempo ya Abelardo tenía unas relaciones en México tremendas. En México, en la cultura, en las revistas, en Excelsior. Tú sabes, este se recuerda mucho. Todo. Una cosa que es increíble que una persona que no llega a México, como dice, llego por mí mismo, que de pronto empiece a tener aquella apertura tan grande de los periódicos principales, las revistas, de todo. Da unas conferencias en la Universidad de México, entonces los alumnos estaban fascinados con él. Y cae entonces en la Universidad de México, entonces allá está León Felipe, que es una persona reconocida, bueno, uno de los grandes del exilio español, y están los más grandes del exilio español en México en esa época, en la época del exilio. Y entonces, él entonces se conecta no solamente con lo más grande del exilio español, sino lo más grande de la cultura mexicana en esa época. Él le manda el terrazo a León Felipe, entonces León Felipe lo manda a buscar. A las 3 de la mañana tocan a la puerta de mi casa. Entonces yo voy a abrirle. Lo encontré frente a la puerta temblando. Así. ¿Qué pasa? Miren, me pasó una cosa muy grande. ¿Qué pasó, mija? Que es León Felipe. Me ha recibido de una forma increíble. Y esto para mí es el reconocimiento más grande que se me ha hecho en mi vida. Yo llegué a la peña, yo no me atreví a acercarme a la peña. Cuando él me ve, joven, acérquese. Entonces he leído su libro de una sentada. Y es usted un gran escritor. Imagínate. Entonces tiene la peña, que son, como te digo, los más granados del exilio español en México, y además los grandes mexicanos sentados allí. Y dice, les presento a mi amigo puertorriqueño Abelardo Díaz Alfaro.
es un gran escritor. Y desde ahora quiero que él se siente con nosotros aquí, en nuestra piña. De ahí en adelante, Abelardo fue un miembro más en la piña de León Felipe. Fíjate. Y hay que aclarar también que sí. León Felipe era un crítico implacable. Él no admitía mediocridad de ninguna especie, y menos literaria. Porque León Felipe tenía fama de que si el orador o lo que fuera no le gustaba, él andaba siempre con su bastón y su boina vasca. Entonces empezaba a caer en el suelo con el bastón, y se paraba y se salía. Y como era León Felipe, tú sabes, entonces le dio terror de que le pasara eso a él. Por eso iba tan nervioso. Pero entonces cuando llegamos, León Felipe estaba en la primera fila sentado. ¿Sabes? Y todo aquello lleno completamente. Se para Abelardo y ha dado el discurso más hermoso, la conferencia más hermosa que tú te puedes imaginar. Puerto Rico en la encrucijada de la cultura. Y el primero que se paró a aplaudirle fue León Felipe y tuvo una ovación de pie de todo el público después de esa conferencia. Entonces sí, las puertas se le abrieron. O sea, en México se le abren las puertas, las secciones culturales de los periódicos en México, las revistas empiezan a publicar estampas, cuentos. De Abelardo se le abren muchísimas oportunidades. La nota discordante éramos él y yo. Porque había y Dalila eran, tú sabes, muy estudiosas, muy esto y muy lo otro. Pero vinimos él y yo y aquello fue un desastre, ¿no? Para papá, pues todas aquellas reglas que tenía papá y todo, pues ahí fueron violadas completamente. Sacamos malas notas. Sacamos malas notas y todas esas quejas. Bueno, vivíamos en la calle. Y tenía unas salidas tan rápidas, tan brillantes, sí. Imagínate, mamá, por ejemplo, la señora aquella que venía de Ay Bonito, mamá recibe una carta de una amiga de ella que era de Ay Bonito, estamos en Cagua nosotros, ¿no? Y le escribe que ella se ha mudado, que va a vivir en Cagua, y que tan pronto venga a Cagua, la va a llamar para ir a visitarla. Bueno, pues llegó el día, mamá estaba loca, contentísima, que hoy viene mi amiga a visitarnos y qué sé yo cuánto. Y entonces ustedes no van a la sala, porque entonces nosotros no estábamos presentados ni cruzando la sala. No, nosotros nos llamaban después que decía, te voy a presentar a mis niños o que vengan a conocerte, qué sé yo qué, esa lectura, bueno. Pero el asunto es que nosotros estábamos entonces en un cuarto que no era... Medio oculto. Sí, oculto sí, pero veíamos nosotros por una puerta grandísima, veíamos por ahí qué sé yo qué, más bien. Y entonces el asunto es que estábamos pendientes a la llegada de eso. Mi mamá le dice a la señora, que llegó, con esa mamá con una voz alegre que le subía de tono, arriba alto, el tono, sí, alegre y bonito. Ay, pero qué bien te conservas, que sé yo, cuando Abelardo, que era un muchacho, dice que se conserva, ¿entiendes? Como una momia. Como una momia. Una momia. Papá se iba para la iglesia con mamá. Cerraban, nos dejaban durmiendo. Toda la noche había actividades en la iglesia. Abelardo y yo nos tirábamos por la ventana de la cocina y nos metíamos a la rábara. Ahí es donde despierta la curiosidad literaria. Esa curiosidad por la calle, ¿no? Nunca fue maestro, hay que decirlo. Él, cuando empieza a ejercer funciones como trabajador social, empieza a chocar con la formación que había recibido, la formación universitaria como trabajador social, que era obviamente una corriente de aculturación norteamericana. Y con las exigencias de la labor como trabajador social, lo que le exigían a él como trabajador social. Y Pepe el Gato me dio el primer curso de trabajo social a mí de verdad. Porque yo vino de Puerto Rico, que aprendimos una serie de teorías, siempre ha sido así. Un papeleo, ITS, punto S, yo revelaba cuando ese papeleo y papel va y papel viene. Entonces me daban de modelo el Case Jordan para ir al campo. No el modelo de aquí, sino yo iba con el Case Jordan. Entonces cuando llegué al barrio, y Aurel de Arroyo, que mira, me ha pasado esto, yo me vestí porque había leído el personality de Canon, tú sabes, de Cañón, qué sé yo, llama Canon, que yo soy malo en inglés, personality de Canon, Floyd Jung. Y cuando llegué allí me había leído una cosa de personal, o sea que el americano tiene un librito para todo. Y yo sentí, how to be step
How to make money, un pelado que le quiero. How to be friends and people, how un carne de porco, en que lo haga simpático, así, dale carne bien. Ese yo leí, cuando voy yo con mi librito aprendido, que si me, tú sabes, cuando uno empieza la profesión, me embotelló lo que me dijeron el panfleto, o sea que es un panfleto. Panfleto o folleto, las dos palabras son feas, a mí no me gusta el español. Cuando yo con el folleto aquel, me estoy embotellado, me decía que hiciera las primeras visitas de contacto. Tú sabes que el contacto en español es otra cosa. A inglés. Cuando voy contact visit, yo digo, ¿con quién llamo? Yo digo, ¿quién eran los líderes del banco? ¿Te está gustando esa? Cuando yo fui a la tiendita de Pepe el Gato, voy yo a impresionar a Pepe Gato. Me puse un traje caqui, o sea que tú te pones un traje caqui, en sanidad se ponía, ¿te acuerdas? Hay sanidad, que no te lleve la puerca, hay sanidad. Biliqué, Juan Tomás, Bilité, Juan Tomás, que no te lleve la puerca, hay sanidad, ¿verdad? Que era que ponía puerca y se la llevaba. La sanidad se la puerca. Y yo llego ahí y digo, yo voy a impresionar a Pepe el Gato. Él tenía 200 libras, tenía una herida en el pelo crespo, hundida por una bala. Hombre más guapo, más valiente, tenía fama de litoral. Era tan violento que parecía una vez, se le compró una winchita, porque era un jíbaro progresista, compraba los más adelantados. Y se le trancó la winchita, era una guaguita que tú has tenido también. Sí. Y con un Raúl entró a tiro, ese famoso, entró a tiro a la guaguita. Ese famoso Raúl, se entró a tiro, yo voy con eso, y yo estaba pesando 107 libras. Si 107 libras, me compré un traje caqui, porque yo había visto que la gente que iba al cabo se ponía en caqui. Y yo me metí un caqui, blanco. Cuando pasa yo, se me quitó el cano, y el personality de cano, como yo tenía que impresionar al cliente. ¿Y qué tenía que decirle? Cuando llego allí me paro en la tiendita. La tiendita La Esperanza, ¿sabes? Lo bonito. Ese wash and well, como es ahora. Tiendita La Esperanza. Entonces llego a Pepe el Gato sentado detrás del mostrador pringoso. Hay unos dulces, te va a gustar eso, unos dulcecitos de los famosos dulces de la miseria, de matajambre, que tienen que ser grandes. Cuca, matajambre, bombotón. Así era. Entononces llego allí, había un bobo comiendo. Que yo le pregunté a los psicólogos, un bobo comiendo pan con guineo, que yo le pregunté a un psicólogo que por qué los bobos comen guineo con pan, que yo aprendí eso. Nunca me ha explicado. Y comen guineo con pan. Y yo llego allí a la tiendita y voy a Abelardo, escritor, que voy. Y cuando estoy mirando, llego, don José Ramos, perdone que le interrumpe su múltiples ubicaciones, no estaba haciendo un tiempo muerto. Yo vengo a recabar, le tiré esa paga dominguera, que usted coopere o ayude con esta obra de reforma social que iniciamos el barrio. El discurso aprendió que si me empujaban se me olvidaba. Si me empujaban el discursito, vengo a recabar su ayuda. Y no me hizo caso. Se entró la mecedora que tenía atrás y tenía una pipita de curar. Tú sabes que el puertorriqueño todo lo cura, el jíbaro todo lo cura. Con un mito que es curado con carne y todo. No, mire, no me hizo caso. Don Jesús, perdone que interrumpe sus múltiples obligaciones, porque era uno comiendo un vago, un jaiba medio inclinado, terciado la puerta. Una yeguita de ojos lagrimosos y una nostalgia de camino, diríamos, estar por aquella yeguita, tú sabes, mirando, empotrada en una argolla. Y yo, en múltiples ubicaciones, no me hizo caso. Entonces empezó el complot inferior se fue dio a mí. Aquel hombre tan grande, y yo sabía que era un hombre guapo, que era el compromisario del barrio, líder político del barrio, todo. Se me puede ver el complot. Y yo dije, en una se me sacó a decir, oiga, yo creo que usted me da una información. Se tiró para atrás, no me hizo caso. Se dio un palo, me empleó el primero, se tiró, se hundió para atrás. Se historió, mira qué nombre bonito, se historió, dice el Íbaro. Porque está en la historia, mira qué lindo el español del Íbaro. Historió en aquella banqueta y me dijo, yo no tengo que dar ninguna de información, nada, porque ustedes se pasan apuntando, pero nunca disparan. Entonces yo le dije, ahora le voy a tirar y dije, mire, don Pepe, dígame que aunque sean embustes. Usted defiende su negocito y yo defiendo el mío. Yo vengo aquí flaco, me mandó papá, porque no tenía que estudiar, 77 pesos con 8 ya una acá. 67, 8 pesos yo. Vine aquí pelado, vine a buscarme las habichuelas. Como usted defiende ese negocito y defiende el mío. Dígame aunque sean embustes. Usted es un hombre muy inteligente y usted lo vamos a entender, me dijo mi entonces. No otro suelo, sino el suelo isleño de los valles y montañas, que fue la cuna que le deparara la suerte para traer al mundo ese manojo de dones que aquel criollo de buena cepa tiene prendido al corazón desde que nace. Abelardo, ese escritor modesto que cumple su labor de ciudadano y de trabajador social, uno de esos días dijo adiós a los putirres, los coquíes, los bueyes, las colinas, los ríos, las flores silvestres, y salió buscando nuevos horizontes de su pueblo y subió lleno de esperanzas, cruzó lleno de sueños los caminos y veredas y llegó a San Juan, donde iba a ser, en vueltas provechosas del destino, literato, periodista, pedagogo y libretista de la radio educativa. Corrían los años 50, cuando Abelardo se inicia como libretista radial de WIPR Radio AM, cuando esta emisora está ubicada en el edificio de la Autoridad de Comunicaciones en la Parada 20 de Santurce. Allí
tuvo la oportunidad de compartir con un interesante grupo de escritores, locutores y actores que recién incursionaban en el medio de la radio cultural educativa. Mientras yo estudiaba en la universidad la maestría, como ya había hecho algún teatro, a veces me llamaban para hacer algunos programas. Y en cuanto terminé los créditos de maestría, recibí un telegrama de Buitrago llamándome para trabajar en la estación. Llegué como libretista y actriz. Y ahí fue cuando conocí a Abelardo Díaz Alfaro. Pues eso fue en el 49, es decir, nosotros, todos los que estábamos ayer, un pequeño grupo, pero se puede decir que éramos pioneros, creamos muchas cosas, era un grupo muy trabajador, estábamos muy solidarios, nos llevábamos muy bien y todos teníamos que escribir libretos y además trabajar como artistas, ¿verdad? Entonces yo narraba y hacía todas las voces de los personajes de los diversos cuentos del libro y terminamos grabando todo el libro de Terrazo. Y yo hacía la narración y todas las voces, cambiando tonos de voz de todo. Bueno, yo creo que los programas sobre Tello Gracia, que se hacían aquí no, en la 20, cuando estábamos nosotros en la parada 20, yo creo que esos programas eran el público, todo el mundo oía ese programa de Tello Gracia, Estampas de la vida de Tello Gracia. Era un programa que tenía esa cosa humana que nunca le faltó a Abelardo, esa ternura por el jíbaro puertorriqueño, esa ternura por el ambiente, por el paisaje. Es decir, que nosotros pues disfrutábamos haciéndolo. Yo, por ejemplo, a mí me tocó muchas veces hacer la Yunguita, que era un nene, y hacíamos voces de nene, ¿verdad? La Zika, porque casi siempre hacía Lidia Rivera Lugo, pero cuando Lidia faltaba, todos trabajamos y hacíamos diferentes papeles, ¿verdad? Siempre Tello Gracia era Beco Saya. Todos los personajes son buenos, la narrativa de él es tan intensa y está tratando un asunto que conoce también todos los personajes son buenos, que si el maestro, que si la voz del Santa Claus, la cuchilla, que si Tello Gracia, todos los personajes los conocía tan bien que los bordaba, todos los personajes son buenos. Abelardo nunca hablaba, no era una persona que mostrara su erudición, sino que era una persona con una manera de hablar tan sencilla, pero al mismo tiempo tan rica en la cosa poética, metafórica. Abelardo era una persona de muy buen humor, tú sabes, y de una amistad a toda prueba. Te veía así, descompuesto por alguna cosa y quería ayudar y venía y decía, no, pues déjame ver cómo yo hago, y yo hablo allá y no sé qué. Tú sabes, era el amigo. Lo que a Abelardo le dio a Puerto Rico es una evocación, es de un personaje que ha desaparecido ya, pero que él lo rescató de tal manera y lo hizo tan nuestro. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico, el jíbaro puertorriqueño lo ve a la luz de Terrazo. Es decir, su aportación para mí tiene hasta cierta una universalidad siendo tan criollista, porque realmente es el jíbaro puertorriqueño, pero en la manera como él trata los temas, fíjate que él recoge un momento sociopolítico de Puerto Rico, que es tan claro, lo recoge con una claridad. O sea que él sabía acercarse a la gente y sacar de la gente lo mejor que tenían. Por ejemplo, del personaje que él trabaja en sus libros, se ve que él los conoce, que los ha tratado, que ha hablado con ellos, porque de otro modo, él quizás no hubiera podido recrear de esa manera ese momento de Puerto Rico que él rescató y nos dejó para siempre. El trato común con todo, era el hermano, el amigo. Siempre fue así, eso lo recuerdo con mucho cariño. Y embromaba y buscaba la broma y te echaba el brazo y te quería y te mostraba que era amigo. Es que los grandes son así. Para principios de los años 60, fecha en que de una vez y por todas habían quedado instalados en un mismo edificio los servicios de radio y televisión, WIPR Radio y WIPR Televisión Canal 6, Abelardo comienza a escribir para la emisora radial no menos de 4 programas semanales: Retablo del Solar, Viñeta Rústica, Caminantes sobre Trillos y Veredas y Tello Gracia y su Mundo. Algunos de estos programas estaban inspirados en escenas y estampas de la vida pueblerina, y en el caso de Tello Gracia y su Mundo disfrutamos piezas de corte dramático en las cuales el escritor castizo, que fue Díaz Alfaro, ahondó con escrupulosa atención y se hizo admirar como excelente pintor de costumbres, de tipos y caracteres, y de tradiciones y leyendas.
ingenioso siempre, de ironía sutilísima, soltura y amenidad, que han tenido el privilegio de hacer reír a un país entero durante muchos años. Aunque nacido de la pluma de Abelardo, tocó al conocido y prestigioso narrador de novelas radiales, don Rey Francisco Quiñones, interpretar frente al micrófono y dar vida a aquellos libretos. Abelardo ha sido, para mí, en principio, el autor más difícil de interpretar. Abelardo jugaba con los tres tiempos, a veces en un mismo parlamento, no ya en una cuartilla, sino en un mismo parlamento, jugaba con los tres tiempos con una elegancia y una facilidad extraordinaria. Y eso hay que aprender a dominarlo. La obra de Abelardo Díaz Alfaro está saturada de poesía. Unas imágenes extraordinarias, posibles, fantásticos. Me dije yo, pues, a la obra de Abelardo, para que sea de excelencia, hay que sumarle la poesía. Me dije yo, pues voy a agregarle la poesía que yo le puedo agregar, no a la que tiene, sino sacar esa que tiene y ponerla en forma relevante sobre el tapete. Pues sí, y poco a poco fui dominando a Abelardo Díaz Alfaro hasta que nos convertimos en una sola voz. Yo estuve 30 y tantos años siendo la voz de Abelardo Díaz Alfaro en todas aquellas cosas que tenía Díaz Alfaro que se transmitían a través del radio. Por ejemplo, el Tello Gracia y su mundo, estampas de la vida de Tello Gracia, retablo del solar, viñeta rústica. Yo diría que Los perros es un cuento donde él presenta la verdad del ser humano, peleando contra el mal que existe en el ser humano, su verdad, su nobleza, su alma, peleando contra el demonio que está dentro del ser humano, pelean ambos. Esos son los caballos. Él es el caballo ese donde está entronizada toda la cosa buena, el alma, ¿entiendes? Y los perros que acosan al caballo al arriba es lo malo que lleva por dentro del ser humano. Es una interpretación muy personal mía, porque él presenta un caballo subiendo del llano hacia una loma en busca de luz, en busca de paz. Y la jauría de perros lo persigue, hasta llegar arriba a dentelladas contra él. Y asumo yo que esa es la bondad, el alma del ser humano, buscando la luz, y los perros son el mal, el maligno que lo persigue hasta allí. Y allí, lógicamente, el caballo tiene su apoteosis. Habrá Abelardo, mientras esta voz esté aquí. Jack Delano, el artista, fotógrafo, compositor y cineasta, adviene a la posición de administrador general de los servicios de radio y televisión del pueblo de Puerto Rico. Desde sus comienzos, Jack, identificado con toda la expresión cultural de nuestra tierra, se da a la tarea de valorizar toda nuestra manifestación creativa y artística del talento puertorriqueño. Todo el mundo trabajaba con tanto entusiasmo que yo creo que lo que se hizo era muy bueno. Y un día se le ocurre adaptar a los medios de televisión aquellos trabajos escritos por Abelardo para la radio. Es así como surge la serie de programas Estampas de Tello Gracia. WIPR Televisión, WIPM Televisión y la compañía Teatro El Semí presentan Estampas de Tello Gracia. Escribe Abelardo Díaz Alfaro. En las estampas de Abelardo, a través de esta emisora, trabajaron yo creo que todos los actores que habíamos en esa época. Porque cada estampa era un grupo de actores nuevos, eran una serie de tipos como los que escribía Abelardo. Y aquí esto se llenaba de mundo campesino y de mundo criollista y de mundo costumbrista
con las estampas de Abelardo Díaz Alfaro? Yo conocí a Abelardo hace muchos años, desde la época en que se grababan sus estampas aquí en WIPR, pues yo participé en algunas y recuerdo siempre que me requedaba cuando él estaba presente para conversar con él y escucharlo, porque Abelardo era desbordante, o sea, tú decías una que otra palabrita y él se hablaba el resto, pero lo que decía siempre era tan auténtico, tan espontáneo y él hablaba como escribía y escribía como hablaba. Cuando empecé a trabajar en WIPR, ahí mismo conocí a Abelardo Díaz Alfaro y para siempre impactó en mi vida porque para mí lo más importante del puertorriqueño es ser puertorriqueño y él lo era en toda su fibra. Me lo enseñó, lo asimilé y a través de los compañeros como Ángel F. Rivera, Juan Miranda Alfonso, Berríos, Efraín, Marcos Betancourt, laboramos y entre ellos laboré yo también trabajando en las estampas de Tello Gracia. Muchos de los personajes de Abelardo los tomaron muchos actores y hoy en día todavía andan por ahí representándose gracias a Abelardo que sacó todo ese tipo de personajes típicos, ¿no? Mira para allá que sinvergüenza solo. ¿Okay? Adiós, dichosos los ojos que le ven, carajo. Vale, que es eso, que usted se da una vueltecita por acá, por las altas, ¿no? Hace tiempo que no venía por acá y me han mandado en esta justa otra vez, ¿no? ¿Quiere darse una mañanita o así? No Oiga, Guille, usted sabe que la ley es la ley, estamos en hora de trabajo. No, yo entiendo. Lo digo porque usted sabe cómo yo soy con usted, ¿sí? Bueno, pues la cuestión es que, le voy a decir una cosa, anda el bandolerismo por ahí que las rodillas. Oiga, don Guille, y hablando de esa cosa de bandolerismo, sí. Yo estoy buscando ahí un hombre, usted lo debe conocer, ¿no? Sí. Pero que me acuerda a mí la vez aquella de la vaca. Óigame, no me diga que usted se refiere al Jaime sinvergüenza. El mismo que viste, que yo estaba por ahí cerquita, yo oí la conversación. ¿Usted oyó la conversación? Oí la conversación. Sí. Yo estoy buscando a Jela, ya mañana verá él en la peleita esa lo que le va a pasar. Ya usted verá que la sorpresa que se va a llevar. Es lo que siga. Ay, mi madre. En 1960, más o menos, comienzo a trabajar, 1958 o 59, comencé a trabajar en WIPR. Junto con Abelardo, él escribía la estampa de Tello Gracia. Y yo, pues, comenzaba en mi mundo de escritor y comencé a escribir A la sombra de Guayacán. Y nos hicimos muy amigos. Él caminaba conmigo por muchos lugares, por los trillos, la vereda de Puerto Rico. Ahí pues conocí un personajes maravillosos que son para escribir un libro de ellos, que no los pudo recopilar él, ni tampoco los recopilé yo, pero fueron personajes maravillosos. Yo escribía de la costa, del mundo del salitre, y él escribía siempre del campo. Ahí hizo una obra él maravillosa, que de ahí, de ese mundo que escribió para WIPR, nacieron su Tello Gracia y su mundo. Por cierto que cuando nosotros nos fuimos de WIPR, también se fue él por un tiempo. Y esa obra la iban a echar al zapacón y yo pude recogerla. Gracias a Dios se salvó. Yo creo que Abelardo es de los escritores que han nacido para trascender. Abelardo no corresponde a una época determinada o a un estilo que en algún momento estuvo de moda. La obra de Abelardo es para la posteridad. ¿Por qué? Porque es auténtica, porque representa la esencia de un pueblo. Nosotros trabajamos mucho tiempo en la isla con el Instituto de Cultura, llevando las estampas jíbaras de Abelardo Díaz Alfaro a los distintos pueblos, no solamente a pueblos mayores, sino a los rincones más profundos que tuviera la isla en aquella época de los 60. Yo entré por pura casualidad. Iban a presentar las estampas en Vieques, Overseas. Entonces, pues, alguien faltaba una, no sé quién era que hacía el papel. Entonces me llamaron. Marco fue y me dice, Delia, tú podrías ir con nosotros a Vieques, porque fíjate que falta no sé quién,
y no tenemos ese personaje. Entonces yo le dije, pero es que yo, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, no te preocupes, en el avión te la vas aprendiendo. Y entonces me dio un papel con 2 estampas. Y me causó un inmenso placer cuando hice Pello Mercé. Pello Mercé. Lo hice teniendo siempre muy presente mis experiencias personales en el campo y también todo lo que me fue comunicando mi papá y lo que me comunicaba Abelardo. Eso lo tenía muy presente cuando hacía ese personaje. Lo hice con un gran cariño. Sobre todo porque es un personaje tan auténtico. Y bueno, todo lo que hacía Abelardo era tan auténtico. Eso es lo que más caracteriza su obra, la autenticidad, la puertorriqueñidad. Un humo azul asciende de la vieja cocina como místico incienso del fogón de 3 piedras. Incienso que purifica el alma y el cuerpo de toda contaminación concupiscente. A la Sica y al Tello les parece ver sobre los cerros de Guadiana caminar lentamente las figuras memorables de los reyes, no al exótico y chabacano Santa Claus. Les parece que les traen, como cuando eran niños, un trompo azul, una muñeca de los y ojos de mar. Tello sueña con un trompo de chino y una carreta tirada por botellas rojas, azules. Sí, eran reyes pobres para gentes más buenas y sencillas. Eran unos reyesitos de palo como los de la Sica, unos reyesitos de veredas y trillos jíbaros. ¿Cómo va eso, compadre Toño? Ahí siempre, ahí, a ver si podemos meter el lechoncito. No se me pegue mucho, que me le vaya a dar un pasmo estas navidades. ¿Qué te voy a comprar, compadre Toño? Bueno, aparte de Tello Gracia, sí, había un personaje que yo logré que hicimos para la televisión a través de la compañía que teníamos Marco Betancourt, Jacobo Morales y yo, y Mirna Vázquez. Hicimos las estampas de Tello Gracia, donde había unos personajes que acudían, como el Pegajoso, bueno, etcétera, el Enfermuno, y una serie de personajes maravillosos. Y había dentro de ese mundo que él escribió un personaje que se parecía mucho a donde yo me crié, en el sentido de que mi papá era un tendero, era un comerciante, tenía su negocio. Y yo hice un personaje que siempre me encantó hacerlo, porque era como la matriz, básicamente, del barrio, donde todo el mundo iba a desarrollar su perorata y expresarse y demás, que se llamó Don Guille. Le hicieron un homenaje en Aguada y nosotros llevamos las estampas. De hecho, fue la primera vez que montamos el Josco narrado en términos teatrales. Y cuando estábamos en una de las estampas de Abelardo, que se llamaba El Enfermuno, de las muchas que él escribió, La vieja remozada, El Enfermuno, hasta el tiempo de la seca, que era una cosa increíble, de morir profunda. Abelardo se entusiasmó tanto que mientras estábamos actuando, desde el público corrió con la fuerza que podía o tenía y se metió en el escenario. Y eso, se metió hizo un personaje nuevo, lo cual todo el mundo lo aplaudió, porque es que él quería, llamaba tanto su trabajo, su mundo del ser puertorriqueño, y a nosotros los actores que se entusiasmó tanto, que yo nunca había visto un autor, vi el público en otro teatro meterse a la escena, pero un autor irrumpir en la escena y gozar como si fuera el actor
por el trabajo. Él era una persona tan llevadera, tan amorosa, porque Abelardo, eso era un santo. Abelardo era encantador, encantador. Y era una persona pero bien amigable, que tú la conocías y parecía que la acababas de conocer, te imaginabas que la conocías de toda la vida, porque así era Abelardo. Era una persona dada, una persona, ya te digo, yo lo quise como, bueno, como un compañero, pero un compañero de verdad, un compañero de corazón. Seguirá con nosotros a través de todas las épocas y yo espero que este pueblo no se olvide de lo que significa Abelardo en nuestra historia. Y estoy seguro de que si hay un legítimo interés de seguirle mostrando la obra de nuestros insignes escritores, los jóvenes la van a aceptar y van a reconocer esos grandes valores nuestros. Don Ángel F. Rivera, si alguien está relacionado con WIPR, con el mundo de las comunicaciones, con todo lo que es arte en Puerto Rico, es usted. Me imagino que la obra de Abelardo Díaz Alfaro no es ajena para usted. No, da la casualidad que yo fui el director de casi todas las estampas que se transfirieron para televisión. Originalmente se crearon en radio. Por ejemplo, las estampas de Tello Gracia originalmente se llamaban Tello Gracia y su mundo. Me solicita a mí como director y a Elín Ortiz Reyes como libretista. Quiere decir que se le entrega todo aquel montón de estampas que se llamaban Tello Gracia y su mundo al señor Elín Ortiz para que las adapte. Bueno, Elín Ortiz hizo su trabajo. Entonces, pues, llegaban a mis manos y yo tenía que darle la interpretación televisiva. Y los libretos de radio teníamos que hacerle una adaptación bien cuidadosa para televisión, porque realmente él era un escritor. Y eso era lo que nos entregaban a nosotros en radio. Por eso es que en algún momento hemos dicho que a esos libretos que él escribía para radio, realmente el que le dio vida y lo supo interpretar con el talento que tiene para narrar fue don Rey Francisco Quiñones. Tengo que decirte, Edgardo, que Abelardo escribió de cuánta costumbre él había vivido en su vida de joven y en su vida ya maduro. Trajo cosas de pueblo también, no solamente de la zona rural. Y era muy interesante porque él siempre, con raras excepciones, le daba un toque humorístico a eso. Yo te puedo contar una anécdota que recordé hace poco. En una ocasión, pues, había una de las estampas que requería una especie de velorio. Y lógicamente dentro de ese ataúd tenía que haber un difunto. Un difunto. Y en esa estampa en particular yo no iba a dirigir, creo que Chavito Marrero, que era el que me sustituía cuando yo estaba actuando. Y entonces me encomiendan a mí el difunto. Y lógicamente pues yo como que me negué a hacer el papel. Lo hizo finalmente Efraín Berríos, que también compartía con nosotros aquí, era uno de los actores que más utilizábamos, porque era empleado de aquí también. Y respecto a Abelardo, ¿cómo él veía su trabajo de dirección? ¿Le gustaba, se quejaba, objetaba algo? ¿Cómo era su dinámica? Él ocasionalmente acudía al estudio a ver, estaba un rato, veía los ensayos. Se lo gozaba muchísimo porque veía como de sus diálogos, de su trabajo escrito, surgían unos personajes reales. Aquí hay gato encerrado. No, eso lo sé yo, ¿sabes? Porque delante de mí era que estaban así de combinar y demás. Bueno, pero vamos a seguir, que yo creo que ya debe haber pasado los comerciales. Vamos a ver. Tiene un platito, una serenatita con aguacate, arenquita y todo lo que a usted le gustaba. Excuse, mama, what's that? ¿Qué es eso, Queso verde. No, Julia, no me digas
sea que usted ya no conoce al aguacate. Tanto que se ha atracado de ellos, ya no se acuerda de lo que es. Ay, don Tello, usted no me conoce bien a mí. Yo no recuerdo. ¿Qué? ¿Que no recuerdo? Que usted no ¿qué? Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahora recuerdo. Vianda. Algo te están diciendo. Ahí, ya para la cara de Kid Marcel por Bacalao. Bacalao, otro jab de Kid Marcel. Está esperando un momento propicio para tirar su golpe. De los actores que trabajaron en este proyecto, usted recuerda, me imagino que a todos, tiene grandes momentos con ellos, ¿cuáles eran los principales que se repetían estampa tras estampa? Ah, no, bueno, claro, los principales, como pues, eran las estampas de Tello Gracia. Tello Gracia, lógicamente, era el personaje principal, y ese era un personaje que interpretaba a Alberto Sayas, que lo conocíamos como Beco. Más tarde trajimos la esposa de Tello Gracia, que se llamaba en las estampas Sica, y lo interpretó doña Eda Celia Oliver. Ellos dos hacían una pareja fantástica. Yo te puedo recordar como actores ahí a Efraín Berrío, que en la comercial se hizo muy popular con su pan doblado. Su primo, Cristóbal Berrío, Adalberto Rodríguez Machuchal, que vino ya en los últimos tiempos, y entonces empezó a hacer el papel del Jaiba, que es uno de los personajes favoritos de Abelardo, muy celoso con ese personaje. Acá la labor con nosotros era muy respetuoso, porque él sabía su posición. Él era el escritor, el poeta, el hombre que creaba esas ideas. Y sabía que nosotros acá pues éramos los intérpretes y que íbamos a hacer buena labor porque le teníamos amor al proyecto. ¿ves? Y cuando, pues, como hemos dicho antes, cuando se le tiene amor a una labor, pues uno le da todo, el alma, el espíritu, todo el ser de uno. Luis Molina Casanova, un joven de gran talento, de formación y producto también del servicio de radio y televisión, se convierte en poco tiempo en un gran cineasta de muy seria reputación. En el 1990, Luis Molina descubre terreno fértil en los escritos de Abelardo Díaz Alfaro y se decide a producir una película de largometraje basada en 3 de los cuentos de su libro Terrazo. Don Procopio, el despedidor de duelos. Procopio, ¿no? ¿Conmigo hablas? Sí, contigo mismo. Mira, ten cuidado, no vayas a falsear tu buena calidad de orador fúnebre. Haz memoria de lo que dijiste en tu último duelo. No vaya a querer la gente que tú mismo te plagiaste. Mi caballero, eso le zumba. Apenas entró la conga, el muerto se fue de rumba. Bagazo. Mire, Blanco, mi mujer está postrada con la malaria. Su salud es bien delicada. Y mi único sostén es cortar caña. Ese es tu problema. La central no puede regalar los salarios. Así tuvieras 10 mujeres con malaria. Necesitamos gente de empuje. Blanco, deme más aunque sea un trabajo de pinche, que ese trabajo de muchacho. No tengo nada más que discutir contigo. Viejo y negro. Ya el negro Domingo está viejo y no rinde. Ya la central le exprimió todo el jugo amargo de su vía y ahora hay que tirarlo, como se tira el gabazo. Y Pello Merced enseña inglés. Miren bien. This is a roster. Repitan. Roster. Ya, silencio. Ya. Formó una gallera aquí mismo. ¿Cómo brego con esto? En 1989 comencé a hacer mi primer largometraje. En aquella ocasión tomé la obra de Abelardo como punto de partida. Para mí fue un placer compartir con la familia de Abelardo, de hablarles de la idea de hacer un primer proyecto sobre la obra de él. Todo lo que hemos querido hacer es un homenaje
a ese maestro universal. No tenemos que tener millones para poder hacer cine, pero sí un deseo, un interés en hacer cine puertorriqueño, un cine que tenga su propia identidad. Y ese es el mensaje que lleva esta película, que ante todo somos puertorriqueños. Durante más de 40 años, Abelardo fue objeto de un centenar de reconocimientos por las autoridades educativas y culturales de nuestra isla y países extranjeros. La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública siempre estuvo consciente de la inmensa deuda que se había contraído durante todos estos años con Abelardo Díaz Alfaro. Y es en el 1996 que llega el momento oportuno. Corresponde al señor Jorge Inserni, presidente de nuestra corporación, tomar la batuta, pero que sea el propio señor Inserni el que nos abunde sobre el particular. Cuando estábamos haciendo los preparativos para terminar el estudio C, el mejor estudio del Caribe y uno de los mejores de Latinoamérica y Estados Unidos de televisión, con la tecnología que cuenta, estábamos convencidos de que estábamos haciendo un proyecto tan grande, tan especial, que no podía ser un estudio más, por más tecnología que tuviese. Yo hice el planteamiento de dedicarle el estudio a alguien que significara mucho para nuestro medio, el medio de las comunicaciones en Puerto Rico, de los artistas, y sobre todo para nosotros en WIPR, Radio y Televisión. Y inmediatamente el nombre que surgió fue don Abelardo Díaz Alfaro. La contestación de la Junta fue unánime y fue inmediata. Y estamos convencidos de que no había nadie que pudiese sustituir lo que don Abelardo Díaz Alfaro significó para nosotros y lo que significa el Estudio C. Este importante acto representa para la familia de don Abelardo un momento de gran significado. Aunque Díaz Alfaro no pudo demostrar su sentir en palabras, sí pudo disfrutar de la transmisión. El ambiente familiar permeaba en la sala de una casa cuyas paredes están decoradas por placas, reconocimientos y un eco de experiencias vividas. Que me siento bien orgulloso por ser hijo de él, orgulloso porque el pueblo de Puerto Rico quiere mucho a papi y este homenaje que se le da, de ponerle nombre a ese estudio tan importante, es el más grande homenaje que se le puede dar a papi ahora mismo. Y también porque así mismo se crea plaza de trabajo para cualquier artista puertorriqueño. Me siento bien orgullosa de que le hayan puesto el nombre de mi padre, porque mi padre ha hecho mucho y ha hecho mucha patria. Mi padre ha mantenido vivo el sentimiento del pueblo puertorriqueño. Me siento bien orgullosa de mi padre. Hoy la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública funde todas las palabras en una, definiendo así nuestro sentir para el importante legado de este gran ser humano. Gracias, don Abelardo. Yo tuve la gran satisfacción y sobre todo el gran honor de que cuando me nombraron en el 1981 administrador general de las estaciones de WIPR, WIPM y las estaciones de radio, la primera persona que me vino a felicitar y a brindarme su apoyo en aquel entonces fue don Abelardo Díaz Alfaro. Para mí no es imposible explicar lo que uno siente, la sensación. Yo, una persona pues que sabía de su literatura, había leído, había visto su obra, y de momento encontrarme yo con esa personalidad, ese hombre ilustre, felicitándome a mí por el nombramiento que acababa de recibir y poniéndose a mi disposición para los trabajos que fuéramos a hacer en las estaciones. Es imposible explicarlo y explicar la sensación envuelta en ese momento. En el 1993, cuando regreso a la corporación, la primera persona que me viene a felicitar y nuevamente a ponerse a mi disposición, don Abelardo Díaz Alfaro nuevamente. Recuerdo que ese día llego a mi casa y mi esposa me pregunta: Jorge, ¿cómo te fue hoy? Digo, Ileana, increíble. Me visitó don Abelardo Díaz Alfaro. Jamás se debe escribir sino de lo que se ama. Pensamiento justo que ilustra la trayectoria del escritor Abelardo Díaz Alfaro. Amor y admiración saltan de la pluma al juzgar al maestro y su labor. Labor de bueno, de sabio y de artista de las letras. Poeta de altos vuelos. Escritor castizo de tierra adentro como los de nuestra raza. Obra grande, venerada y santa en los cielos altísimos de nuestra conciencia de pueblo. Prematuro sabedor de congojas en el corazón de nuestra tierra. Y que nos enseñó a reír también con esa pluma humorística que ha llevado en centenares de ocasiones al papel y desde el papel al sonido y la imagen
provocando la risa de más de 3 generaciones de radioyentes y televidentes en esta isla nuestra. Al llamado de nuestra corporación para rendirle este homenaje póstumo a nuestro compañero Abelardo Díaz Alfaro, no podían estar ausentes sus más allegados. De Abelardo me gustaba todo, todo, porque yo que vivía lo que él escribía, me gustaba todo, 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 todo. Para mí Abelardo no escribió nada que no fuera una joya, que no fuera una belleza, porque conocía muy bien sus sentimientos y conocía lo que él sentía por esta tierra y por su gente. Yo conozco a Abelardo cuando yo ya era maestra, cuando yo voy bajando las escalinatas de la universidad, él iba subiendo. Ahí es cuando nos vimos por primera vez. Pasa un año, él no sabe de mí, ni yo sé de él. Al año, por casualidad, un sábado también a las 10 de la mañana nos encontramos en la universidad. Así que esto fue un amor como de novela. Casados estuvimos 49 años con 4 meses y de novio 8 meses. En el caso de Abelardo, desde el momento que nos conocimos, que nos enamoramos, que nos casamos, yo entendí y comprendí que yo me estaba casando con un hombre público y que yo tenía que convertirme en un acicate en su vida, no en una rémora. Y así, pues luché junto a él y pude ayudar a llevarlo al lugar tan alto donde llegó. Era despistado, pero ese era el despiste más grande que te puedas imaginar. Abelardo, desde tú abrir la puerta del congelador de mi nevera y encontrar ahí las llaves, como tú dentro de el bolsillo de un pantalón encontrar un huevo de gallina, que estos nietos lo adoraban. Un abuelo alcahuete, un abuelo que se sentía tan y tan y tan feliz con sus nietos, con todo. Era un alma noble. No tenía nada de él, nada, nada, nada de él. Él todo lo daba, todo, 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 todo. Una obra maravillosa la que Abelardo hizo aquí en WIPR. El pueblo de Puerto Rico pudo oír joyas, pero verdaderas joyas, porque Abelardo eso no tenía límite en los temas, no tenía límite. Él de cualquier cosa, él sacaba un tema y salía una de las joyas más lindas que te puedes imaginar. Yo creo que el pueblo sí ha sido justo con Abelardo. Su entierro fue la demostración más grande de lo que este pueblo lo quiso, de lo que este pueblo lo respetó, porque caló tan y tan y tan y tan profundo en el alma de este pueblo, que yo creo que si a la hora de su fallecimiento él era grande, yo creo que Abelardo aún va a ser más grande. Don Procopio no puede hacer reír esta vez, es su padre el que muere, es su padre el que se va y queda presente en él y queda presente en el pueblo. Me di cuenta que a través de él el pueblo quiere a sus artistas, porque no solamente despedían a Abelardo, estaban como recibiendo a Procopio, que es la primera vez que un personaje despide al autor. Y yo digo que don Procopio lo hizo para ganar el cielo. Sombra imborrable de Abelardo sobre la loma que domina el valle de nuestra historia. Abelardo, como ese de ninguno, no nació payugo,
¡Dale, Abelardo! ¡Que tú puedes! ¡Pa'lante, mi Josco! Descanse, mi Abelardo, que usted es padrote de nación y no nació pa' yugo. Qué enorme vacío en el alma de las cosas de la patria, tu isla. La isla soñada por los bardos y los dioses. La novia por la que enarbolaste tu pluma, cual abanderada lanza para defender su pureza. Amigos, durante este tiempo no hemos pretendido presentar a nuestro pueblo una biografía de la trayectoria y de la extensa obra de nuestro homenajeado don Abelardo Díaz Alfaro. Nuestra corporación desea rendir este tributo a nuestro amigo, al hermano que durante tantos años fue parte de esta familia. Solo hemos querido trazar unas sinceras pinceladas con reverencia y con orgullo. Miremos hacia atrás y descubriremos la huella luminosa que ha dejado su vida en nuestra historia. Todavía lo vemos entre nosotros, capitán de nuestra literatura, lleno de vigor, en la plenitud de su ingenio. Todavía vive en nosotros lleno de entusiasmos juveniles, trabajando a diario primorosamente sin que nada parezca abrumarlo. Admiremos todos, una vez más, esa austera y laboriosa vida. Detengámonos a contemplarlo. Cuantos nos hemos reunido hoy para rendirle culto al hermano que se ha ido, somos los idólatras sinceros de su obra. Lloremos al difunto, pero saludemos al escritor inmortal. Thank you.